Ahí empezamos. Hola, hola, buenas noches. Hoy día 21 de octubre, 4 días del plebiscito, último capítulo de Chao Constitución Chanta antes del plebiscito, pero después vamos a seguir, así que bienvenidas, bienvenidos mientras se van conectando. Yo voy a enviar la invitación a nuestro primer invitado del día de hoy. Hoy día como último capítulo antes del plebiscito, porque después este programa sigue. Tenemos también doble invitado. Partimos con Francisco y después viene Camila. Ahí vamos a estar hablando de esta nueva constitución, distintas razones de por qué es necesaria una nueva constitución y cómo esta nos afecta en la vida cotidiana finalmente. Bienvenidos, bienvenidos, don Héctor, feliz cumpleaños, cumpleañero, uno de los gestores de la Red del Buen Vivir, también activo en muchos proyectos distintos y bueno, feliz cumpleaños, parte de los creadores aquí. Hola, hola, don Francisco, ahí se está uniendo. Aquí tengo que estar mandando las invitaciones para que se conecten a vernos. Bienvenidos, bienvenidos, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿cómo estáis? Bien, Ahí bien, sí. bien. Ahí sí, Ahora sí te vemos. ahora sí. Bienvenido, Hola, buenas Francisco. noches. Bienvenido, Francisco, asistente social, parte del Consejo Ecológico de Melipilla, entre otras cosas. Cuéntanos tú también qué más terminar tu presentación. Bueno, buenas noches. Un saludo para todos. Y bueno, yo soy miembro del Consejo Ecológico de Melipilla. Desde los 15 años de edad participé en un proyecto que se llama Monitores Ambientales y desde ahí vengo trabajando con el Consejo Ecológico de Melipilla y las redes ambientales. Bueno, bacán. ¿Y qué hace este consejo, así como para quienes no lo conocen, quienes no saben de sus funciones? Bueno, el Consejo Ecológico parte hace como 20 años atrás. Eh, Harto tiempo. sí, tiene mucho tiempo y tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente y también en los temas sociales. Yo Fundamental. parto insertándome en el Consejo Ecológico por un afiche que vi que era de voluntarios ambientales. Bacán. Esto parte del año 92 más o menos, con los monitores ambientales, pero yo me uno obviamente después, ¿Y por también en un lado. Melipilla, desde el inicio? Partió en el año 92 en Melipilla. Y de ahí para adelante hemos seguido funcionando y rearticulándolo cada año porque tú sabes que una organización es difícil mantenerla a través de los años. Y Sí, pero aún hay. igual harto tiempo llevan, o sea, ha funcionado bien este consejo, se han podido organizar de buena manera. Claro, ha ido cambiando gente, pero seguimos la base de cuando yo entré de los 15 años, hemos ido formando más monitores ambientales y más gente que quiera participar activamente en el Consejo Ecológico. Bacán, bacán. Y bueno, ahí cuando terminemos nos compartimos las páginas y compartimos toda la iniciativa para Claro. que quienes estén interesados también puedan como sumarse a este proyecto. Y vamos a lo que nos convoca hoy día, quedan 4 días. El domingo, ¿vaya a votar? No vaya a votar primero. Bueno, nosotros tenemos el deber de votar como ciudadanos y como Consejo Ecológico. Eh, Hemos pasado por varias etapas, pero nosotros hacemos el llamado a votar. Hace poco hicimos una cicletada llamando a votar por el apruebo y la Convención Constitucional. ¿Por qué? Por el siguiente motivo, porque las leyes están hechas para la empresa y también a nivel ambiental no los benefician. ¿Por qué? Fun- A las comunidades, Fundamental. En la comuna y en la provincia de Melipilla hemos sufrido el avasallamiento de la agroindustria, de la pérdida del agua y de las torres de alta tensión hace poco en nuestra comuna ahora.
y a través de la provincia por el agua, por el agroindustria, por las empresas más grandes que son Aristía y Agrosuper. Que finalmente Entonces, ellos se llevan toda el agua y no queda agua para el resto de la comuna, porque es un poco lo que pasa con las paltas en Petorca, pero aquí pasa con la agroindustria. Y es, siendo que está al ladito y como que pasa bien desapercibido por, digámoslo, Santiago, o sea, esta necesidad de descentralizar un poco es obligatoria también. claro. ¿Y cómo se hace ello? A eso no, las leyes no están facultadas para proteger el agua y el bien común. Están hechos para solamente los derechos a agua para los que tienen más, digamos, para un sistema más neoliberal. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo de lo que pasa en San Pedro. Eh, en AgroSuper ellos tienen máquinas donde los pozos son profundos y ellos logran sacar agua más allá de 26 metros. Y un campesino antes sacaba agua de los 4 metros y no puede llegar, no tiene el uso o la maquinaria para llegar más allá de los 26 metros. Han muerto personas ya por sacar agua también. O sea, imagínate, tenés Ah, que competir sin recursos con una cantidad de maquinaria impresionante. O sea, no solo la distribución del agua en sí mismo está mal, sino que el de los recursos para poder extraerla también y de manera sustentable, porque también sería como lo ideal, ¿o no? claro. No, no sería lo ideal extraerla de manera sustentable. Y lo que pasa también es que no se puede porque los derechos de agua los tienen las empresas más grandes. Y eso con la constitución, si por una carta fundamental y que fuera una constitución más ecologista, protegería nuestros derechos y podríamos vivir en paz con esas grandes empresas. Y yo creo que esto no va a cambiar porque si no se cambia la constitución, entonces es un deber de nosotros este 25 de octubre ir a votar y poner los temas ambientales en la mesa, porque hace mucho tiempo que venimos hablando de lo mismo, la jurisprudencia le da o tres oportunidades a las empresas para que levanten sus proyectos que van a deteriorar el medio ambiente. O sea, tienen dos o tres oportunidades para el impacto ambiental que tengan. Entonces eso no debe ser. Es que claro, falta mucho en temas de impacto ambiental, de estudios y que sean realmente y que sean considerados, porque hay lugares que se han hecho estudios y después no pasa nada, así, bueno, sí, construyalo igual. Claro. Y, por ejemplo, te nombro, por ejemplo, la provincia de San Pedro, porque es una de las más afectadas, y están viviendo con 50 litros diarios de agua. Entonces, los vamos a preguntar que quién vive hoy en día así. Entonces, esos son los temas. Debemos estar ahí como Consejo Ecológico y como la ciudadanía que quiere aportar al medio ambiente y a una mejor calidad de vida, si eso es lo que buscan los habitantes. ¿Mm? Finalmente de eso se trata cuidar el medio ambiente. O sea, si a alguien no le interesa porque siente que el medio ambiente por sí solo merece respeto por ser parte del planeta, pero que podría mirarlo entonces desde este lado, una forma amistosa de convivir. Mira, dicen, así pasó con Las Torres, también es Claro. de Melipilla. Entonces, cuéntanos qué pasó primero con Las Torres para los que Bueno, no conocen la noticia. ese, el tema de las torres de alta tensión es un tema que viene desde una central que viene de Rapel hasta Los Aguirre, y ellos levantaron el proyecto del 2014 en adelante, después se rechazó, después pudieron levantarlo de nuevo en el 2016 y luego otra vez una tercera vez el 2017, hasta que después lo aprobaron. Y con la constitución que tenemos ahora, tú te darás cuenta que da risa porque ellos pueden tener dos o tres oportunidades, hasta cuatro, hasta que se lo aprueben. Pero si nosotros tuviéramos una constitución ecológica, esto no pasaría porque eh, debería existir en la constitución que tiene que ser un derecho a la biodiversidad y al cuidado del medio ambiente, y eso no está ahí.
Sí, porque aparte uno se pregunta qué habrá cambiado entre la primera vez que lo presentaron y la última vez que presentaron el proyecto que finalmente se los aprueban. No es que ellos hayan cambiado realmente el proyecto y se preocuparon del entorno y de lo que decís Sí, tú, la biodiversidad. Ahí hay no, arreglos, lo ¿no? que pasa es que habían 122 partes donde recorría el camino de las torres, 122 partes que estaban protegidas, pero ellos cambiaron algunas partes de las torres donde iban a pasar. Y ahora viene la segunda etapa, porque esto se aprobó el 2018, ya en el Cerro de Melipilla ya se está construyendo las primeras antenas, donde igual no cumplieron tampoco con el estudio de impacto ambiental, porque hubieron poblaciones más abajo que se inundaron por el tema del agua y por el tema de que ellos empezaron a romper el suelo para meter sus camiones y todo eso. O sea, sí, pues aparte la destrucción que se hace es no solo con la antena que va a estar, sino que todo el camino, todo el proceso de construcción hay un daño ambiental terrible. Pero suele pasar con las constructoras de distintas índoles que construyen, empiezan a hacer trabajos sin los permisos y cuando se los niegan ya está medio avanzado, entonces ahí como que igual se lo arreglan y lo terminan haciendo. Eso hay que cambiarlo, es urgente de cambiar. Claro. Bueno, y ahora van con el segundo proyecto, que esas torres van a llegar hasta Casablanca. Este es un megaproyecto que también ha interrumpido también la fauna y todos los procesos que tengan que ver con la comunidad que viene aledaña a los sectores. La única parte donde los melipillanos podemos ir a pasar un rato de esparcimiento del cerro, y está intervenido por muchas torres y no cumple tampoco con los estudios de impacto ambiental que ellos prometieron. Financiaron también, llegaron con plata y coimearon a varias juntas de vecinos, digamos, entregando juegos eh, y cosas así, que es el estilo de estos megaproyectos que se hacen, que en el fin no están protegidos o sea, no tenemos una constitución que los proteja a nosotros. Pero Es te que queda nombro el caso, finalmente a la voluntad de los políticos, a la voluntad de los empresarios, finalmente lo que hacen y lo que no hacen, ¿no? Lo que protegen y lo que no protegen. claro, te nombro el caso te abarqué el caso de la provincia hasta llegar como preguntaron ahí por las torres. Es lo mismo porque hasta el día de hoy la gente de San Pedro todavía sigue con 50 litros de agua diario y dependiendo de los camiones aljibe. O Entonces, sea, imagina tú en Santiago, que es el centralismo de depender de un camión aljibe, y los melipillanos, o sea, los melipillanos que tengan que depender de que si va a pasar el camión o no va a pasar el camión aljibe. Ese es un problema que no deberían estar pasando esas personas. No, 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 no lo nadie debería encuentro. estar. Mira, ahí Peter dice, luchemos por agua para todos con administración pública. O sea, sí, a estas alturas, teniendo los avances tecnológicos y todas las cosas que hay, no se puede pensar en que todavía existan comunidades que no tienen acceso al agua potable y acceso no restringido con un camión. O sea, Exactamente, eso debería ser un bien común, que debería estar en la Constitución, que nosotros estamos ya a puertas de reafirmar el 25 de octubre, pero también lo más importante que creo yo para la gente del medio ambiente es que sea una constitución ecológica, como lo han hecho en Latinoamérica otros países. Y ese es el ejemplo que debemos seguir, una sí, constitución ecológica, es que cuide la importante. biodiversidad. Lo hablábamos también en otros programas, que sea respetuoso y que cuide el ciclo de la vida finalmente de cada ser viviente y inerte y todo, o sea, que deje de ser extractivo finalmente, hay que cambiar ese modelo de pensamiento tan neoliberal. Claro. Sí, sí, lo que pasa que si los vamos a analizar, ellos no hicieron la constitución para la persona, lo hicieron individualmente y no con un fin colectivo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si no hay un fin colectivo, no aporta a las comunidades. Y eso es lo que está pasando. A las dos más grandes empresas que se conocen en Melipilla, como es Aristía, AgroSuper,
que son denunciadas hace años por el Observatorio Laboral, que también participa el Consejo Ecológico, donde los denunciamos en varias ocasiones. No ellos se atienen a la ley porque lo ampara para seguir ensuciando, lleno de mosca, la comunidad de San Pedro y dejando a la gente sin agua. O sea, sí, pues ¿qué pasa además con todos los desechos que hay ahí, con todos los desechos que se producen, con los olores? ¿Cómo afecta la calidad de vida más allá de lo esencial que es el agua? O sea, afecta en montones de ámbitos. Por eso yo creo que aquí es importante destacar para quienes todavía estén indecisos en este proceso de por qué es importante aprobar, porque si bien es cierto que habrían cosas que se podrían simplemente reformar, de esa reforma depende de voluntades que hasta el día de hoy no han existido y no van a existir. El agua es un caso súper concreto, lo vimos en la votación en el verano, o sea, en Claro. pleno proceso y crisis social no estuvieron dispuestos a desprivatizar el agua. Claro, porque la voluntad política no es cuando a ellos les conviene a algunos políticos, porque están amarrados a las mismas empresas, a los Vial, que es un nombre de AgroSuper, que ellos han secado San Pedro. Y el trabajo que dan ellos no es para todos los habitantes de San Pedro. La feca que dejan los cerdos tampoco fueron denunciados antiguamente en el año 2006 porque ellos botaban su desecho y llegaba el agua y caía por todas partes. En el observatorio laboral hay informes donde se denunció a esta empresa en distintas ocasiones. Y eso finalmente queda en nada, esas denuncias quedan así como, Esa, pagarán quizás esa, una multa. sí, sí, han pagado multas, ellos han pagado multas, pero una multa a que los vecinos vivan con la caca, entre comillas, y desvalorizando su propiedad, porque si bien con agua esas propiedades valían 4 millones o a 5 millones de pesos, ahora si tú vas a comprar un terreno allá en San Pedro te va a valer 1 millón de pesos. No, Entonces, o sea que incluso el eh, derecho a la propiedad privada y a la vivienda digna está siendo afectado por una claro, empresa, o sea, y además que tiene nombre, apellido, es una empresa claro. súper concreta, o dos empresas, no hay aquí como que investigar quiénes son los que La, están... la otra empresa de Aristía que tiene que ver con más un manejo sindical por el manejo de las prácticas antisindicales contra los trabajadores. Pero son las dos empresas que venden carne blanca y las mayores exportadoras de Chile. Entonces, tú te das cuenta que por qué la gente y los movimientos sociales y los movimientos ambientales salen a la calle hoy en día, porque esto ya no da para más, no da la educación, no da la vivienda, y en el medio ambiente creo que estamos muy lejanos con esta constitución de lograr algo, porque siempre los mismos de siempre decían por nosotros, y ahora va a ser diferente, creo yo. Y esa es la Es la esperanza que esperanza. uno tiene. Es la que todos tenemos, porque además estamos a tiempo, es cierto que no es perfecto, hay cosas que modificar, pero una vez que ganemos el domingo, viene un proceso donde todavía se puede presionar para que, por ejemplo, los independientes, como preguntaban por ahí arriba, tengamos más oportunidades. Preguntan ahí, Francisco, va de candidato constituyente? Bueno, eso hay que preguntárselo también a la gente, sería una opción, porque si es por proteger el medio ambiente y cuidar la biodiversidad, y como he estado 15 años en el tema del medio ambiente, podría ser una opción. Y cualquiera de los que está escribiendo o melipillano es una opción para defender los derechos del medio ambiente y de las comunidades de Melipilla. Sí, yo creo que esa es la opción, es que es donde hay que jugársela, que quienes estén ahí, a propósito de lo que preguntan, qué es lo que va a ser distinto, lo que yo creo y lo que he escuchado así como que es lo que se espera es que quienes estén redactando esta nueva constitución representen valores que nos representan transversalmente a la mayoría, que finalmente sea eso, que representen a la mayoría y no un grupo privilegiado de un par de hueones que están ahí nomás. Entonces, esta idea de postularse desde el territorio y desde el saber, o sea, tú llevas muchos años trabajando en esto, que es mejor Bueno, que
los años que tengo yo son los años que he pasado en la calle, digamos, en trabajo de calle. Eh, Nosotros formamos también el Consejo Ecológico, fue parte de varias luchas ambientales que dimos. Yo llegué ya cuando habían varias, por ejemplo, el NOA, si se acuerdan, los que más antiguamente conocieron el Consejo Ecológico fueron el NOA Basural de Boangue, que fue una de las primeras luchas. Estuvimos con la campaña del No a los transgénicos y, y también en las movilizaciones sociales siempre hemos sido quienes hemos aportado desde la parte ambiental nuestras demandas, porque la demanda del agua, de Agrosuper, de Aristía, también de Alhué, de una de las zonas más pobres, de las comunas más pobres de la región metropolitana, que también ha sido afectada por el agua, son demandas que son ambientales y también de la comunidad de Melipilla. Sí, falta una valoración del territorio rural, muy, muy importante, muy importante. Mira, ahí preguntan cómo se ve la disposición de los jóvenes en Melipilla para ir a votar y ahí contesta una de las votantes de Melipilla, los melipillanos estamos listos para ir a votar. Bueno, yo creo que los melipillanos hemos demostrado y también la juventud ha demostrado que Melipilla no estaba muerto como muchos creían. Nosotros somos una zona rural, una zona donde están los patrones de fondo, digámoslo así, entre comillas. Llegan acá, siempre han dicho que somos conservadores, pero lo demostramos en las movilizaciones, que no solamente Melipilla era una zona donde el patio trasero de Santiago, sino tenemos mucha opinión, hay muchos jóvenes que van a candidatos hoy o que van a candidatos mañana, y esos jóvenes tienen su opinión. Y en Sí, las movilizaciones salimos en la noticia, en muchas noticias, unas no tantas buenas, otras mejores, pero, pero nosotros creo que estamos demostrando y los jóvenes han demostrado y yo me saco el sombrero por todos aquellos que hoy en día salen a la calle con pandemia, con las medidas de seguridad. Hace poco convocamos con varias organizaciones a una marcha pacífica donde no pasó nada, donde se persigue todavía de parte de Carabineros a las organizaciones sociales y a la gente que participa en ellas, pero nosotros demostramos quiénes somos y que queremos aportar, y eso es lo importante. finalmente esa es como la conclusión, así como justo llegando a la mitad del programa, se ha pasado súper volando, así para que no nos corte tan rápidamente, pero finalmente las comunidades activas son los que han generado igual cambios, se ven menos porque, claro, son más pequeños que quizás todo lo malo que está pasando, pero lo que decís tú del basural, han parado ahora un mall aquí en como Ñuñoa, en Mm. Pudahuel se paró un edificio, o sea, se pueden lograr cosas si unimos fuerza y volvemos a lo colectivo, volvemos a lo comunitario y reflejado en una nueva constitución finalmente, 25, este domingo 25, ¿no? Sí, no, yo creo que se va a lograr este domingo, yo creo que ganamos no sé si por mucho, porque nunca hay que asegurar una elección hasta que esté ganada y hay que ir a defender el voto. Contra más la derecha neoliberal, contra la que no quiere que exista una constitución ecológica. Y creo que es importante que más allá del 25 después empecemos a trabajar en los constituyentes, que eso es la mitad de la constitución. Exactamente, o sea, sin constituyentes y sin un programa, ya Claro. hay que empezar como ciudadanía activa a leer y efectivamente después a fiscalizar que los programas y todas las promesas se cumplan. Ahí, mira, ahí Pedro Marambio manda saludos desde Melipilla, saluda a doña Camila y dice un gran líder ambiental, Pedro Marambio. Buenas, buenas. ¿Qué tal levantar las demandas por derechos humanos es poner en relieve la lucha ambiental? Por supuesto, finalmente está todo unido. No sé si quieres cerrar con algo en particular. Sí, bueno, yo primero quería mandarle un saludo a todos los que participaron en las luchas sociales antiguamente,
porque como dice, no fueron 30 años, fueron más de 30 años. Este es un proyecto que viene hace 40 años atrás, con un gran presidente, y, y yo creo que esta es una lucha que va a continuar por generaciones. También quiero también agradecer al Consejo Ecológico y a todos los que han participado en este programa, y gracias por invitarlo a, a contar un poco la experiencia de la comuna de Melipilla y cómo vamos a seguir avanzando para una constitución ecológica. Eso. Excelente, sí, ¿no? Y gracias a ti además porque nosotros aquí, yo estoy en Santiago y uno estando tan cerca de repente tiene poca noción de la realidad que se vive como tan lejos. La región metropolitana es gigante, aparte tiene un Claro. diámetro así. Pero muchas gracias, es bueno conocer y bueno, el domingo estaremos conectándonos, conversando a ver qué pasa y después seguimos con lo que es importante, con los constituyentes Claro. y qué se va a venir ahí. Así que este espacio está abierto si es que decides baja constituyente. Sí, no, hay que ocupar los espacios, y gracias por invitarnos a a la Constitución, Chavo Constitución, Chanta. Bueno, programa. Así Muchas que gracias a ti, muchas profe. gracias. Así, me despido y no se vayan los que están viéndonos porque seguimos con Camila. Muchas gracias, Francisco. Ahora me voy a invitar aquí. Denme un segundo. Esto siempre es así. Hoy el domingo acuérdense de llevar sus mascarillas, llevar su lápiz azul, llevar su carnet y distancia, mantener la distancia, con alcohol gel. Y hola Camila, Hola Francisca, ¿cómo estás? Karina, Perdona. ¿cómo ¿Cómo estáis? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, abogada, magíster en Derecho Ambiental, coordinadora de pliego social, entre otras cosas. ¿Qué más? Cuéntanos tú un poco más de ti misma. Bueno, también pertenezco a la Asociación de Abogadas Feministas, más conocida como ABOFEM Chile. Trabajo ahí en la Comisión de Derecho Público, soy encargada de contenidos y coordino el Frente de Medio Ambiente de Fuerza Común, entre otras cosas. Wow, activísima en todas las áreas. Todo el activismo posible. Buenísimo. Muchas gracias por aceptar la invitación de venir hoy día. Bueno, partimos en función del tiempo rapidito y sin rodeos el domingo. ¿Vas a votar o no vas a votar? Por supuesto que voy a votar. No solamente voy a votar, voy a estar de apoderada. Ah, bien, bien, ya, bien, bien. ¿Y se vota por qué? ¿Qué opción, qué alternativa es la...? Apruebo Convención Constitucional. Mixta no. ¿Cuál es la diferencia? Ya partimos con tu especialidad. ¿Por qué es fundamental que sea la constitucional y no la mixta? Hay muchísimos motivos. Bueno, yo voy a dar aquí el primero, quizás el que más nos toca como mujeres, y es que en la Convención Constitucional se va a aplicar el mecanismo de paridad, tanto para las candidaturas como para quienes les electos. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que la Convención Constitucional va a ser un órgano que redacte la Constitución que va a estar integrada por hombres y mujeres. Y la misma, no, Espérame, que no sé si soy yo o se está como cortando el audio. Espérame un segundo. ¿me escucháis bien? Ahí sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Que es justo como al final y no la paridad. Bueno, que pasa que el mecanismo de paridad se aplica para la Convención Constitucional 100%. Eso quiere decir que la Convención Constitucional va a estar integrada por mitad hombres y mitad mujeres. En cambio, la mixta no significa que sean mitad hombres y mitad mujeres, sino que significa que son mitad congresistas que están en el ejercicio de sus funciones y mitad ciudadanas y ciudadanos electos y electas para ese efecto. Entonces, igual aquí hay como muchísimas cosas que confluyen. No sé si me puedo explayar un poquito más, Karina. Sí, por supuesto, Aparte del aprovecha. tema de paridad, que es importantísimo, también hay un tema de representación en cuanto al órgano de la Convención Constitucional, donde tenemos 100% de integrantes que han sido electas y electos por votación popular.
En cambio, en la convención mixta tenemos congresistas que van a ser elegidos y elegidas, pero por el Congreso Pleno, no por la ciudadanía, y la otra mitad que vendrían siendo los convencionales que sí serían electos por la ciudadanía. Igual estamos con una crisis política de representación, donde el Congreso es un órgano que no está muy validado por la ciudadanía, entonces que la mitad de los integrantes de la convención sean congresistas y que además ya van a estar en ejercicio, igual ahí hay un tema de Eso interés. te iba a preguntar, porque ahí como que eso, un conflicto de Y interés brutal. sí, porque aquí, y esto es súper importante recalcarlo, en la convención mixta no se van a aplicar inhabilidades para cuando terminen el ejercicio de su cargo quienes integren la convención. Entonces, por ejemplo, si yo soy diputada y gana la convención mixta y soy electa para integrar la convención mixta y puedo ser electa para un próximo cargo de diputada, yo perfectamente una vez que termine mi ejercicio de constituyente puedo postularme para un cargo de diputada. Entonces, como, ¿qué nos asegura que vaya a haber una, bueno, por cierto que ningún constituyente o ninguna constituyente va a ser parcial, porque pues todos irían con sus convicciones personales, pero sí, claramente que lo legislativo va a incidir en lo que se está haciendo en la redacción de un nuevo texto constitucional, entonces ahí se mezclan los intereses y a mí no me parece que eso sea que sea muy transparente para el proceso constituyente. Entonces se puede como llevar una agenda propia de congresistas con la finalidad de volver a salir electos para otro periodo y que la convención mixta y que la redacción de un nuevo texto constitucional sea como el medio para, y eso yo creo que sería lo peor que nos podría pasar en realidad. Sería la perversión ahí ya de esta ventana, de esta esperanza que tenemos. Sí, o sea, hay que diferenciar esto, por ejemplo, cuando dicen de que va a haber dos congresos, eso es un mito, por lo que decís tú también, o sea, va a haber un congreso que va a existir, va a seguir funcionando tal y como ahora, con exclusividad de lo que hacen, y este otro que solamente va a dedicarse única y exclusivamente a escribir una nueva constitución. Correcto, Ay, correcto. saluda. Hola, 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 se van uniendo, muchas gracias. Estamos aquí con Camila conversando en este último capítulo antes del plebiscito de Chao Constitución Chanto, un espacio donde en realidad nos ponemos en tabla, en la mesa, sobre la mesa, cuáles son los temas importantes y fundamentales a tratar en nuestra nueva constitución, pensando en que el domingo ganamos. Uno me decía que uno de los grandes temas que a ti te mueven son el ecofeminismo. ¿Qué trata el ecofeminismo? El ecofeminismo, sí, estos son temas que me tocan. Yo creo que la corriente ecofeminista es una corriente que finalmente recoge como dos modelos de dominación, que son por una parte el sistema extractivista, el tratamiento hacia la naturaleza como desde una relación de superioridad de los seres humanos hacia la naturaleza, que por ello están facultados el ser humano estaría facultado para explotarla al punto de agotar completamente la naturaleza. Y por otra parte tenemos otro sistema de dominación que es el patriarcado, entonces esta superioridad en relación al género. Y ambos sistemas de dominación convergen finalmente en una corriente de pensamiento que es el ecofeminismo, que entiende que no debiese existir un ser que esté por sobre otro en una relación de jerarquía o superioridad, porque estos sistemas de dominación finalmente lo que hacen es reproducir lógicas patriarcales. El extractivismo es también una como reproducción de una lógica patriarcal, lo mismo que el actual sistema capitalista, etcétera. Entonces, como son distintas expresiones, y si nosotros como tratamos de ver una mirada un poco más macro y entendemos que las personas estamos insertas dentro del medio en el que habitamos, esto incorpora el medio ambiente, que muchas veces como se tiende a imaginar que
recursos naturales, bosques, ríos, pero no, es el medio en el que habitamos. Si estás en la ciudad, ese es el medio ambiente en el que estás inserto, en el que estás inserta. Y en ese sentido creo que en esta visión donde nos vemos como parte de la naturaleza o parte de los ecosistemas que sostienen la vida, tenemos que pensar como todos los sistemas de dominación que pueden afectar estas relaciones entre seres. Entonces, ahí la corriente ecofeminista plantea cómo convergen estos sistemas de dominación. Así que es súper importante y sería bueno que quedara reflejado en una nueva constitución. Sí, fundamental. O sea, aparte dentro de estos 7 capítulos que llevamos en Chao Constitución Chanta, finalmente una de las grandes conclusiones ha sido un poco lo que decías tú, de que es necesario empezar a ver el medio ambiente no como algo ajeno, que está lejos, como, oh, el hoyo en la capa de ozono allá, que no, ya me quemo más la piel, sino que es en algo con lo que vivimos, diariamente convivimos con este medio ambiente y que por lo tanto es fundamental protegerlo. ¿Cómo se integran estas líneas de pensamiento en una nueva constitución? Perdona, hay una pregunta que quedó y me gustaría responderla. ¿La puedo responder? Sí, Dice, por supuesto. el ecofeminismo frente a la producción. Bueno, también ahí toca, quien hace la pregunta toca un tema importante, porque uno de los puntos de encuentro entre los feminismos y también los movimientos ecológicos es que reconocen que el sistema capitalista utiliza los territorios y el cuerpo, que el cuerpo de la mujer, entendido como el primer territorio, con fines productivos. Entonces, hay una visión del ecofeminismo que como claramente es antagónica a la utilización de los territorios y de los cuerpos, entendiéndolo también como un territorio, con fines meramente productivos. Así que creo que respondo a la pregunta que quedó ahí, y en relación a la producción propiamente tal, la utilización de recursos naturales siempre con fines de conservación, uso responsable, o sea que no queremos explotar, sino más bien utilizar y poder conservar. Eso finalmente no se trata de eliminar aquí ni la industria, ni va a desaparecer el consumismo, ni van a desaparecer un montón de cosas, pero sí se trata de hacerlos, bueno, lo que va toda la línea sustentable, todo pensando en lo que decíamos en la primera parte de esto, en el ciclo de la vida de cada ser, de cada ente, de cada habitante de este planeta, finalmente. Sí. Ay, para responder, que se me quedó tu pregunta para responder la que habían puesto acá, ¿cómo quedaría expresado en un nuevo texto constitucional? Bueno, yo creo que más que el concepto del ecofeminismo quede plasmado de forma explícita, sería bueno que quede plasmado una visión feminista transversal dentro de toda la Constitución, no solamente como valores, sino que también derechos en la orgánica, en la forma como entendemos un nuevo modelo de desarrollo, y eso también bastante ligado con una mirada más ecológica. Entonces, quizás suenan como corrientes que no cruzan, pero tienen varios puntos en común. Y en cuanto a medio ambiente, bueno, también lo mismo, hay que pensar una nueva institucionalidad ambiental, de todas formas, y eso ya va en la parte más orgánica de la Constitución, en cómo podemos defender la naturaleza si es que le vamos a otorgar derechos, entendiendo que nos estaríamos otorgando también derechos a nosotros, o sea, que vamos a proteger nuestras vidas, que vamos a proteger nuestra salud, que vamos a proteger el medio en el que habitamos, y eso repercute necesariamente e inevitablemente en la calidad de vida de las personas. Así que hay como un doble resguardo ahí para que quienes no tengan como una visión integral de la naturaleza, el medio y los seres humanos. Y creo que además de quedar como un valor que es súper importante en la visión, que quede plasmado ciertos derechos, que quede limitada la propiedad, ciertamente que no esté tan blindada frente al derecho a vivir en un medio ambiente sano, o frente a los derechos de la naturaleza propiamente tal que se pueden ver vulnerados con un impacto ambiental, que se limitara también la propiedad con una función ecológica, que se entienda que hay un límite que va más allá de lo social, o que lo ecológico también es parte de lo social. Yo creo que eso sería una forma
de que quedara consagrado a nivel constitucional y, por cierto, que hubieran acciones ligadas a esto. O sea, que pueda tutelarlo y que no sea como una acción de carácter individual, sino más bien colectiva, como es el medio ambiente que nos afecta a todas y a todos. Me preguntan ahí, ¿cómo progresa el país? Sí, porque quienes defendemos el medio ambiente, como que queremos que no progrese nada, que se detenga el Obvio no, progreso, volvamos a la época de las cavernas. que nos vayamos a ir a un bosque. Precisamente yo creo que el reconocimiento de derechos a la naturaleza o o mayor protección al medio ambiente nos fuerza un poco a cambiar el paradigma del actual modelo económico que existe, que es un modelo económico que se basa en la producción de materias primas y que para ello tiene que permitir el extractivismo de los recursos naturales. Entonces, si es que existiese mayor protección en materia medioambiental, en ese sentido, bien podríamos avanzar hacia otro tipo de economías de servicio, ¿por qué no? Chile tiene una geografía que permite la generación de energía limpia, hablo de las energías verdes, que perfectamente nos podría convertir en un país, incluso a propósito de que hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía, nos podría convertir en un país que exporte transmisión de energía limpia a países vecinos, ¿por qué no? Como empezar a pensar en otras formas de sistemas económicos que no estén necesariamente vinculados a la explotación de materias primas. De todas formas, yo creo que a pesar de que mucha gente tiene como terror a esto de proteger más el medio ambiente porque piensan que vamos a impulsionar o que vamos a retroceder o que vamos a tener el progreso, todo lo contrario, se abren oportunidades en materia económica súper interesantes y de empezar a entender otros modelos, otras formas de producción, cómo es la producción finalmente, porque siempre lo asociamos a la producción de materias primas, pero ¿por qué no la generación o la producción de energía desde fuentes limpias y la venta de ese servicio como tal? Ahí hay, yo creo, un gran nicho por explorar. Chile tiene un potencial tremendo en generación solar. Se han hecho proyecciones a nivel internacional, incluso de que vendríamos siendo como una potencia de generación de energía solar por nuestra geografía y es algo que no se ha desarrollado lo suficientemente. Así que eso, hay muchas preguntas, creo. Como Sí, que mira, ahí dice, Chile puede ser una potencia mundial o en Latinoamérica en lo que respecta a energías renovables. Y yo ahí solo quiero hacer un paréntesis que lo hablábamos en algún programa anterior, que lo importante también de, por muy sustentable que sea la energía que se produce, igual tiene un impacto ambiental que hay que considerar. Entonces, por ejemplo, alguien nos decía desde Pucuchuncaví que lo que primero habría que hacer es como redistribuir y ver cómo se está moviendo la energía en Chile, porque la mayor parte de la energía la consumen grandes empresas y no la comunidad. Entonces, partir de ahí y de eso, como transformarlo a energía sustentable y como para poder, lo que decís tú, como crecer el negocio. Preguntan, ¿cómo se puede iniciar un proceso de desprivatizar el agua en la Constitución? Ay, la Danae. Bueno, en primer lugar, bueno, estoy súper de acuerdo con lo que dices y a propósito, yo no soy muy fan de todas las energías renovables, sino más bien de las no convencionales, ¿ya? No me caen muy bien las hidroeléctricas porque generan un impacto de cuenca muy grande y no solamente como que aquí los recursos no se pueden entender de forma aislada. Ah, hay una afectación de agua, eso también impacta al suelo, eso también impacta a los animales no humanos, el del medio, como hay muchos factores que, porque finalmente es como una red donde todo está interconectado. Así que estoy de acuerdo con tu alcance, Karina. Y sobre lo que dice Danae, bueno, en primer lugar yo creo que sería súper importante que un nuevo texto constitucional, el consumo de agua, el consumo humano de agua se garantizara como un derecho humano, porque eso hoy no existe y es una realidad que está sucediendo en algunos sectores de nuestro país. Sobre el proceso de desprivatización de las aguas, yo creo que simplemente este es el régimen de derecho de aprovechamiento de agua tiene que cambiar. Entonces, bastaría con que en un nuevo texto constitucional se estableciera lo que hoy dice la Constitución, que las aguas son un bien nacional de uso público,
sin apellidos, sin existir una suerte de propiedad sobre las aguas, y eso, y además asegurar el consumo de agua potable como un derecho humano, y eso significaría que se tendría que ajustar el Código de Aguas a el nuevo texto constitucional, y eso ya no significaría un cambio de régimen. Así que yo creo que quizás eso responde a la pregunta de Ana. Sí, y porque yo creo que ahí parte de como la otra campaña que decíamos antes, reformar no existen voluntades. Se intentó en el verano reformar lo del agua y fue inconstitucional, así que como que te lo dicen, ¿ah? Te ponen el tope. Alguien preguntó, ¿usar quizás el modelo de producción japonés? Ah, ya, sí. Yo no sé a qué se referirán con el modelo de producción japonés, porque estábamos hablando de la generación de energía en el marco de energías renovables no convencionales, eh, y no sé si Japón es como un gran transmisor de energía limpia, verde. Desconozco, creo que No, yo tampoco otros cacho en países verdad del han sistema implementado productivo. más esos sistemas como Países Bajos, también dentro de Alemania, por cierto, pero no, Japón ahí creo que me pillaron, no sabía que Japón también estaba en esa línea. Yo tampoco, vamos a tener que averiguarlo ahí. Yo anoto todas las dudas que salen en los programas y después las vamos a ir subiendo todas. Ahí dice Bastián, sistema de riego más eficiente. Exacto, Chile no dejará de progresar por haber cerrado Pascualama. Una señal débil. Ahora quieren mover unas chinchillas en el norte porque quieren explotar una veta de oro. Ay, bueno, ese es el tipo de cosas que es importante como tener presentes a la hora de crear una nueva institucionalidad ambiental porque no puede ser, por ejemplo, que para explotar o explorar un recurso como el oro se vaya a mover de hábitat a una especie, como, porque eso es como lo mismo que pasa igual con las centrales de pasada, que toman a los peces y los relocalizan y después los vuelven a localizar como después de que termina la construcción de la central, pero eso igual genera un impacto a nivel de ecosistema. Y es importante que empecemos a integrar una mirada más ecosistema en todo lo que sea régimen jurídico ambiental, ¿ya? Y las aguas son también un recurso ambiental, no solo hídrico. Entonces, lo mismo con todos los otros elementos de la naturaleza. No me gusta el término recursos ambientales porque es muy, recursos naturales porque es muy utilitario, pero todos los elementos de la naturaleza son también de carácter ambiental. Entonces, si nosotros movemos una especie, eso va a afectar a ese ecosistema. Entonces hay que medir cuáles son los impactos. Por cierto que el mismo hecho de que los seres humanos construyamos vivienda, no sé, estemos habitando en construcciones que afectan a los suelos y que no tengamos una ley de suelos, eh, es por sí un impacto, pero ¿cómo compensamos o cómo tenemos verdaderas medidas de mitigación? Yo creo que esas son grandes preguntas y que debiesen repensarse dentro de una nueva institucionalidad ambiental, pero previniendo, no llegando al punto de que el daño ya esté hecho, que es lo que pasa actualmente, que tenemos un sistema como de reparación, pero aquí no hay un tema económico. No podemos pensar nuestra institucionalidad ambiental igual como pensamos nuestra institucionalidad en carácter patrimonial. O sea, como cuando el daño ambiental está hecho, no se puede reparar efectivamente. Es que claramente las medidas tienen que ser preventivas, ya no sirven las multas solamente para castigar lo que hicieron, lo hemos visto con talas de bosque gigante y que después, claro, la multa, pero el daño está hecho, son territorios de repente milenarios los que se afectan y de nada sirve que venga alguien después y te diga, no, sabes que está mal, no lo haga, pucha, tan, y lo vuelven a hacer, o sea, hay que garantizar que eso no se proteja desde antes. Sí. ¿Se podrían liberar también los derechos mineros? Preguntan ahí. Sí, por cierto que sí, o sea, yo creo que aquí tiene que haber un tratamiento de los distintos elementos, tanto las aguas como la minería, que son bastante importantes en Chile, incluso podría ser el litio, que tenga una mirada un poco más ecosistémica de la propiedad. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Que en la actual Constitución entendemos que existe una propiedad individual
y la minería y las aguas incluso se tratan como cosas según el derecho civil. Entonces, eso es grave desde mi punto de vista, porque son elementos que componen la naturaleza, por ende, podrían tratarse como cosas y como bienes susceptibles de apreciación. Como si yo voy al supermercado, poniendo un ejemplo burdo, voy y compro algo y lo adquiero, ok, es como un régimen similar el que tiene el tratamiento sobre todo de las aguas y también a nivel de la minería. Entonces, yo creo que aquí habría que hacer un tratamiento, pero no más allá de lo que se haga con la minería, con el cobre, con el litio, con las aguas, tiene que entenderse la propiedad no solamente en términos individuales, sino que más bien colectivos. Y yo creo que por ahí se puede dar una protección que sea más eficaz que la que existe ahora y que se le ponga un límite, ¿ya? Así que Es, por ahí va. como que eso es como restringirlos, porque lo que hablábamos también en los otros programas o en esto, que esperar las voluntades, esperar que la gente o que los empresarios solamente porque, pucha, si en realidad hay que cuidar el medio ambiente lo van a hacer, ya no lo hicieron. Es hora como de restringir, aunque no les guste mucho, ciertas libertades porque no supieron cuidarlo. Exactamente. Pero ahí, oh, como que se me quedó pegado. Camila participará de la convención. Voy a estar presente en todo lo que tenga que ver el proceso constituyente, pero todavía no hay claridad de los constituyentes y las constituyentes, así que no podría pronunciarme sobre eso, pero por cierto que me interesa estar presente en este proceso, ya sea desde lo político, desde el activismo como ciudadana, en todas las instancias que se den. Creo que es súper relevante que nos involucremos desde los distintos espacios. Así que eso sí es sí, pueden contar con eso. Disponible, eso es lo importante, porque sí pasa de repente que como que todo sí, sí, a la hora de postularse, de dar rostro y como que uno y le da un poco el susto. Mira, preguntan, ¿cómo es una constitución feminista? Uy, qué buena pregunta la que hace Paola. Creo que es Paola, sí, es Sí. el Instagram de Paola. Una constitución feminista yo diría que de partida tiene que incluir una perspectiva feminista. ¿Qué significa eso? Significa entender que tienen que haber pisos mínimos éticos como son la paridad, pero que también se entienda que las mujeres sufren de discriminaciones y vulneraciones por el hecho de ser tales. Y ese tipo de situaciones que son de hecho se tienen que reconocer en el derecho. ¿Ya? ¿Qué Lo, significa? Espérame, para los que no, sí, y no, no vamos del derecho. ¿Qué es de voy para hecho? allá. Lo importante o lo curioso de los feminismos es que finalmente consiguieron poner en la esfera pública algo que pertenecía, que se entendía que pertenece a la esfera privada. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Situaciones de violencia intrafamiliar que hemos visto muchísimo, situaciones de violencia en el pololeo o en relaciones de pareja, que se dan dentro del espacio familiar o doméstico, que vendría siendo como la esfera privada, se han puesto en lo público porque finalmente entendemos que esto responde a un sistema de dominación, etcétera, que hay una violencia de género. Entonces, pusimos algo que pertenece a la esfera privada en lo público. Entonces, situaciones que se dan en los hechos debiesen quedar reconocidas en una nueva constitución. ¿Cómo? Por ejemplo, tenemos que acabar con los roles de género. ¿Eso qué significa? Que se asegure un mínimo que es la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y ese es el enfoque de género. ¿Ok? Y ahora, si queremos ser más progresistas aún, o si queremos ser más transformadores y transformadoras, hay que reconocer que incluso asegurando igualdad de posibilidades, incluso asegurando mínimos como una vida libre de violencia para las mujeres, no siempre dentro de esa igualdad de oportunidades se van a generar las mismas condiciones para la participación en términos cualitativos de las mujeres. O sea que igual puede seguir existiendo discriminaciones, vulneraciones de derechos, violencia de género, y eso también debiese quedar plasmado dentro de un nuevo texto constitucional, como por ejemplo asegurando el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, como fortaleciendo el derecho a la no discriminación por cualquier tipo
de motivo, pero no solamente reconociendo una serie de derechos que son súper fundamentales, por cierto, los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento del trabajo doméstico, el reconocimiento de las diversas formas de familia también. Hay muchos derechos como en particular que podríamos nombrar, yo tiré algunos, pero hay muchos derechos en particular que podríamos nombrar que tienen que estar en una constitución feminista, pero lo más importante es que podamos asegurarlo a nivel orgánico. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bien, digamos que los poderes del Estado o los poderes públicos debiesen tener una integración paritaria, debiesen tener protocolos de género, debiésemos al menos en lo público asegurar de que no existan violaciones de género o violaciones a protocolos de género. Entonces, eso se ve desde lo institucional, porque los derechos pueden quedar reconocidos y eso nos puede dejar muy contentas y contentos, pero también necesitamos formas de accionar o formas de garantizarlo en instituciones que también estén adecuadas para poder hacerlo. Así que yo creo que una constitución feminista tiene que pensarse de principio a fin, desde las bases de la institucionalidad hasta los órganos constitucionales autónomos. Eso es importante destacar que, como resumiendo para los que se han ido uniendo en este rato, que no se trata solo de paridad, sino que se trata de, o no solo de paridad en esto de elegir a los constituyentes, sino de que se tienen que garantizar en un montón de instituciones más. Yo también entiendo que esto tiene que ser transversal, como lo decís tú, en las instituciones públicas, o partir por ahí, y tiene que ser tiene que existir como un organismo nacional que vaya regulándolo, viéndolo a nivel, que exista una normativa que no sea finalmente cada institución la que decida cómo se hace, que no, que sí, que no, que volvemos a lo mismo, que no puede depender de la voluntad de quienes están por ahí. Ahí dicen, saludos querida Camila desde Concepción Millaray. Saludos también, buenas, buenas. Y preguntan, ¿por qué en vez de hablar de género no se puede hablar de igualdad? Uy, yo creo que aquí hay una confusión enorme de conceptos. Precisa, sí, hay una confusión tremenda de conceptos. Cuando hablamos de enfoque de género, lo que estamos diciendo es de que tiene que haber una igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Estamos haciendo una distinción entre los géneros porque en los hechos hay una discriminación hacia las mujeres. Entonces, por eso hacemos esa distinción. Quizás como muchas veces o quizás como lo interpreto yo, es que esa pregunta siempre apunta de por qué se habla de feminismo y no de igualdad Claro, entre se hombres y supone. mujeres. Bueno, precisamente eso es lo que busca el feminismo o los feminismos, la igualdad entre hombres y mujeres en los distintos aspectos y planos de la vida. Así que sí, se debe capacitar a todos y todos en perspectiva de género y también en perspectiva feminista. Pero también, a propósito, y complementa un poco la pregunta de Paola, educación feminista, o al menos no sexista, debiese ser un punto sí o sí que estuviese contemplado dentro de una constitución feminista. Excelente, hemos llegado casi al final, nos quedan 2 minutos Ah, para que Instagram nos corte, no así de cierre. rápido pasó. No sé qué te gustaría decir, si algo se te queda en el tintero para cerrar este. No, solamente hacer un llamado a votar el día domingo, a votar a prueba, a votar convención constitucional. ¿Qué autoras leen de feminismos emergentes? Leo puros hombres. Pero por favor, lean a Judith Butler, es una excelente autora. Lean también a Ahí Audre nos Lorde. podéis compartir varias autoras ahí y los compartimos en las historias del Instagram para Eso, que buena idea. quienes Buena les idea para interese. que se empiece a generar lectura feminista. Eso, el llamado a votar a prueba de Convención Constitucional este domingo. Recuerden llevar su lápiz pasta y mascarillas que no contengan propaganda sobre alguna de las opciones plebiscitarias, porque si no se las quitarán. Así que muchas gracias. Sí, no, gracias a ti por haber aceptado la invitación, se pasó volando, estuvo súper clarificante también todo y bueno, yo creo que el resumen de estos 7 capítulos es ese, todos queremos, el medio ambiente es transversal y yo creo que esa es un paso gigante para empezar a avanzar en un montón de otros temas que como por bolita de nieve van a ir cuidándose. Ya, pues te mando un abracito y ojalá que podamos decir el domingo chao Constitución Chanta. Me encantó el nombre de la cuenta.
Muchas gracias. Y ahí, si les gustó, también compartan. Gracias a todos los que estuvieron conectados, a todas las que estuvieron. Y el domingo vamos a estar transmitiendo. Así que ahora sí, 10 segundos y nos va a cortar. Así que nos despedimos. Chao, chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao, gracias a todas y todos. Oh, qué bello. Ah, me despido. ¿Qué haces?